las neumonías. Ya, ahora sí, ya le puse grabación, perdón. Bueno, hablábamos de que el hecho de que él haya descubierto las neumonías como tal, los antibióticos, nos permite que este cuadro pulmonar, su mortalidad disminuya bastante. Hablamos de un 30-40%. Antes de cada 10 que se enfermaban, 7 se morían. ¿Entienden? Entonces, era casi una condena de muerte esta. Reducirlo a 3 personas más o menos, pues es muchísimo menos. Ya para este siglo XX, revolucionamos un pasito más todo esto con la aparición de las vacunas. Las primeras vacunas para cuadros pulmonares fueron en el 90, el Haemophilus influenza, la de tipo B, que es la bastante común, la estacional, novela, que se lo coloca a los niños, y otra que también causó revolución y hoy en día también es muy importante, es la vacuna contra el neumococo o la vacuna antineumocócica. Bien, esta antineumocócica hoy en día se recomienda principalmente a niños. ¿Por qué? Porque la mortalidad infantil por neumonía está dada casi básicamente por el neumococo en los primeros 3 años de vida. La buena noticia es que esta vacuna ahora mismo sí la está cubriendo el SUNY, es el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, ¿ya? La antineumocócica. Antes tenía que pagarse esta vacuna y cada vacuna pues costaba como 900 bolivianos, hablamos de $150 cada dosis más o menos que se colocaba. Pues dense cuenta el ahorro que se ha dado, ¿no? Bien, este es el esquema que se coloca actualmente. Bien, eh, es el esquema mundial que se utiliza, lo van a ver mucho más cuando llegue pediatría. Están todas las vacunas, ya no es trivalente, sino pentavalente, por ejemplo, la que cubre enfermedad respiratoria, difteria, y la antineumocócica que se coloca en primera y segunda dosis. Bien, estadísticamente, bueno, esta estadística es antigua porque ha pasado antes del coronavirus. Pero vamos a pensar que ya antes de que haya COVID-19, que es la que está causando la pandemia mundial, ya las infecciones respiratorias agudas, las IRAS, infección respiratoria aguda, hablamos de una alta tasa de mortalidad. Casi 100 millones de casos al año en el mundo, de los cuales casi 4 millones representaban muertes. Hablamos de una tasa de mortalidad de un 1.8%, casi 2% aproximadamente. Bien, por cada 1000 habitantes, 10 se van a infectar de un cuadro neumónico. Eso es altísimo si lo comparamos con otros países, por ejemplo Europa, que es bastante más bajo. Bien, o con España, por ejemplo, que tiene muchos más casos. En España, por ejemplo, son 15 a 20 casos por cada 1000 habitantes, pero la diferencia es que de esos 20 que se infectan, el 90% sobrevive. Aquí se infectan menos, pero es más mortal. ¿Bien? Bueno, pues, ¿cómo la definimos la patología? Nosotros, como médicos de emergencia, tenemos que definirla tanto desde el punto de vista morfológico, funcional y anatomopatológico. Ya en fisiopatología verán qué es lo que es capaz de hacer cada enfermedad. ¿Qué es? Pues básicamente eso, infección a nivel respiratorio. ¿Qué parte va a afectar? Tanto parénquima como sección alveolar bronquial. Eso va a variar de acuerdo al tipo de patología que sea. En estos casos, lo que me hace más daño no es la bacteria como tal, sino la respuesta inmunitaria que yo le voy a dar. Bien, ese es el problema. Y se van a dar cuenta cuando llega fisiopatología de que muchas enfermedades que tenemos, sobre todo las pulmonares, el daño mayor me lo hago yo mismo con mi respuesta inmunitaria más que el daño que hace la bacteria como tal. Bien. El hecho de que el pulmón o un lóbulo pulmonar sea incapaz de distenderse, hacer hematosis correctamente, vamos a llamarlo consolidación pulmonar. Bien, quiero que se acuerden bien esta palabra, consolidación. ¿Por qué? Porque es una palabra que cuesta un poquito entenderla en esta parte, ¿ya? Cuando hablo de consolidación, hablo de que todo el lóbulo pulmonar, por ejemplo, puede ser todo un pulmón o puede ser solamente una sección, adquiere el patrón inflamatorio como tal. ¿Bien? No es solamente una pequeña parte o unos 2 o 3 bronquios, no. Hablamos de toda una sección, todo un lóbulo que adquiere la misma lesión, se inflama completamente. Cuando está completamente inflamado y ya no puede hacer hematosis, no puede expandirse, vamos a llamarlo que es un fragmento o un pulmón consolidado. ¿Bien? ¿A quién le vamos a echar la culpa de esto? ¿Quién es el responsable de todo esto? Pues por la parte bacteriana, en primer lugar, otra vez lo repetimos, el neumococo. Bien, nuestro
que va a afectar tanto a niños, vamos a verlo más adelante por grupos etarios, en niños y en adultos, ¿bien? El hemófilus, que es parte de las estacionales, ¿ya? La clamidófila o clamidia pneumoniae, habla bastante de gente inmunodeprimida. Ahora, si hablamos de adolescentes, el Mycoplasma pneumoniae es el más común, ¿bien? Si hablamos de pacientes internados, por ejemplo, internados mucho tiempo, el estafilococo suele ser el más común, de acuerdo al lugar, ¿bien? La moraxela en inmunodeprimidos, en mujeres embarazadas, la Klebsiella, que normalmente no está circulando en el aire, sino esta es asociada a infecciones de la vía intrahospitalaria también, y la Legionela, que solamente aparece en Estados Unidos y en el hemisferio norte en general. ¿Bien? No existe Legionela o caso registrado de Legionela aquí en Sudamérica. ¿Bien? Los virus. Aquí está el terrible coronavirus, ¿verdad? El COVID-19. Este virus no es nuevo. Ya llevamos más de 20 años con este virus. ¿Bien? Es la familia de coronavirus. Ahora, de esos 20 años, pues el COVID-19 es la variante que empezó a causar pero desastres de 2019-2020. Pero antes de eso ya existía. Pero no era tan grave como están manifestándose ahora. En niños, lo más común que vamos a encontrar es el virus respiratorio sincitial, ¿bien? Virus respiratorio sincitial. Lo voy a escribir en el chat para que no nos equivoquemos, ¿ya? Ah, en niños, ¿bien? Eso es lo que significan las letras que están aquí abajo. Y en adultos, pues el virus de la gripe, la estacional, los adenovirus y la influenza como tal. Ahora, ¿habrá parásitos que pueden producir la neumonía? Me gustaría que alguien me dé su opinión. Aparte de estos etiológicos, ¿habrá algún parásito que pueda producir lo mismo también? ¿Habrá neumonías de origen parasitario? Sí, doctor. Deme un ejemplo. Alguien, deme un ejemplo. No tomamos café hoy día, ¿no? Bueno, pues sí, les cuento que sí hay parásitos que pueden llegar a producir. En el chat me están contestando parásitos errantes, ¿no? Pongo. Bueno, pues es raro, pero sí hay parásitos, ¿bien? Los más comunes que vamos a encontrar, el primero, el toxoplasma, que es un habitante natural en los gatos, en algunos gatos, no en todos, por si acaso, pero el toxoplasma va a producir principalmente edema cerebral y una neumonía parasitaria solamente en pacientes inmunosuprimidos. Hablamos de pacientes con cáncer o pacientes con VIH en fase SIDA. ¿Bien? En el resto de personas, el toxoplasma, si bien lo va a ser portador, puede llegar a producir edema cerebral, ¿bien? Pero la neumonía solamente inmunosuprimida. En tanto, el estrongiloides y la ascaris producen neumonía mecánica, se llama. ¿Bien? Entran por la vía respiratoria, así en un ciclo, el ciclo de Loeffler. ¿Se acuerdan lo que era el ciclo de Loeffler? Le invito un café al que me digan, o si te da apuntaría, el ciclo de Loeffler. Esto lo llaman parasitología. Está en el chat. A ver, les voy a dar exactamente un minuto. Alguien dígame, ¿en qué consiste el ciclo de Loeffler? Somos conectados ahora mismo 30, somos 30 personas. Tenemos que saber qué es el ciclo de Loeffler, ¿no? Alguien recuérdelo, dígame. Ah, se me estaba olvidando. A ver, prendan su cámara, porfa, para que nos tomemos una foto. Enciendan la cámara. Más de uno se acaba de levantar de la cama ahorita mismo, ¿no? Es cuando hay una gran cantidad de eosinófilos en el pulmón, normalmente causada por una infección parasitaria.
Bien, sí, hay respuesta eosinofílica. Bien, de hecho, cuando hay una infección de origen parasitario, los eosinófilos pueden responder. Bien, eso se llama eosinofilia, pero específicamente el ciclo de Loeffler, ahora vamos a explicarlo. Ya primero voy a tomarme mi foto. A ver, me faltan 5, 6, 7, 8 personas por encender la cámara. Por favor, prendenla. Voy a tomar la foto y ya otra vez la apagamos. Ya. Andy, Margaret, Catherine, Lucas. Dije prender la cámara y se salieron varios, ¿no? Bien, vamos a una cosa. Cuento hasta 3 y todo el mundo saluda. Pero sonrían, pongan cara de lunes. Es un día bonito hoy día. Bien, sonrían. Es un día hermoso, de verdad, porque estamos de pie todos y estamos caminando. Hay gente que no puede hoy día hacer eso. Entonces sonrían y miren así lo tan bonito que estamos. A la cuenta de 3. 1, 2, sonrían como para el Facebook. Ya no se puede hacer más, definitivamente. Pero está muy De bien. risa fingida. Está bien, me alegra, por lo menos saber que están ahí, me alegra mucho. Ahora vamos a ver qué es lo que dice en el chat. Ah, ya, la cámara está mal. Bien. Bueno, pues vamos a ir rápidamente. El ciclo de Loeffler es un ciclo parasitario que cumple muchos parásitos que hacen el ciclo digestivo pulmonar. Bien, yo sé que lo han visto en su curso docente parásitos, pero se les olvida, vamos a recordarlo rápidamente. Cuando yo me como algo contaminado, con ascaris, por ejemplo, este ascaris llega al intestino. El intestino lo que hace es abrirse el quiste, ¿verdad? Se abre y se convierte en un ascaris. Y este, antes de quedarse a vivir ahí, lo que hace es dar una vuelta. Bien, empieza a subir y empieza a trepar lentamente, sube, sube, sube por el estómago, llega hasta faringe, escuchen bien, llega hasta mi faringe, y de ahí, en vez de salir por la boca cuando estamos durmiendo, lo que hace es volver a entrar, pero se entra por la tráquea. Es decir, que el intestino hace un viaje, sube por estómago, esófago, sube hasta mi laringe, de ahí da una vuelta y se mete por la tráquea. Una vez que entra por la tráquea, entra y se disemina por el pulmón. O hace al revés también. Entra por pulmón y de pulmón hace un ciclo, vuelve, sale por la tráquea, entra al laringe y se vuelve a entrar otra vez para abajo, entra por el estómago de nuevo, entra al intestino y ahí se queda. Es un ciclo muy raro que hace este parásito, ya sobre todo el ascaris. Es un ciclo, nosotros cuando estamos durmiendo, el ascaris sale, hace esa vuelta, entra por el pulmón y de pulmón. Y a veces pasa de que algunos ascaris, en vez de hacer todo este ciclo, se quedan en el pulmón. ¿Bien? Y como es un cuerpo extraño, entonces empiezan a producir respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria es la que produce las neumonías parasitarias. Es muy raro y, como les digo, pasa solo en gente inmunosuprimida. ¿Bien? Otra cosa que es un dolor de cabeza para los médicos es las neumonías que se originan por hongos. Y quizás estas, si bien son también raras y solamente le dan a la gente inmunosuprimida, son muy, muy difíciles de eliminar. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando nos sale un hongo en el pecho, ¿no ve? O por la humedad aparece, es que lo limpiamos, vuelve a salir, lo limpiamos y vuelve a salir otra vez. Pues imagínense que pasa lo mismo a nivel pulmonar. Lo elimina y vuelve a salir, lo elimina y vuelve a salir otra vez. Los hongos son lo más difícil de eliminar porque tienen una evolución larga. Los más comunes son dos principalmente. Bueno, el Pneumocystis carini, que ahora se llama Pneumocystis jirovecii, ya es lo mismo, antes se llamaba Pneumocystis carini, es netamente gente también inmunosuprimida, es de evolución lenta, tenemos que estar inhalando todos los días partículas de esporas del hongo para que colonice. Y el otro, el criptococo, lo mismo en niños, recién nacidos, gente inmunosuprimida y gente con cáncer principalmente. ¿Bien? Pero fíjense qué es lo que pasa, hay muchas causas que pueden determinar que yo desarrolle una patología pulmonar. ¿Y ese gato de quién es? Es mío, no ¿Cómo me se, deja hacer nada. ¿Cómo se llama tu gato? Bruno, Qué bonito. Yo tengo 4. ya tengo 5. ¿No quieres uno? ¿Quieres un gato? No, es que ya tengo 5 gatos y 4, 2 perros y no me van a dejar. Vamos a ver qué es lo que sucede a nivel pulmonar exactamente, ¿ya? Esto es solamente
una animación muy rápida. Lo van a ver mucho más a detalle en la materia de fisiopatología cuando lo lleven con su docente, pero a nivel patológico se distinguen varias fases. ¿Bien? Pues de manera natural, bueno, tenemos nuestra tráquea, vía respiratoria superior, esta tráquea se bifurca en bronquios, ya hemos visto esta anatomía, ¿verdad? Estos se bifurcan a su vez en bronquiolos y finalmente llegamos hasta los sacos alveolares. Aquí es donde se da ese intercambio que se llama hematosis. Es el lugar en el que se afecta. ¿Bien? Respiramos. Cada respiración es una hematosis, ¿verdad? Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Estos capilares, aquí es donde se da el alveolo. Hay una pequeña membrana muy fina, se llaman poros de Kohn. Esos poros de Kohn son unas hendiduras muy pequeñitas, tan finas y tan perfectas, que es el espacio justo para que una molécula de oxígeno pase por ahí. Entonces, estos poros que están entre el capilar alveolar y el alveolo son los que se encargan de hacer ese intercambio por cambio de presión. ¿Bien? Es una manera de hacer un intercambio muy particular que tenemos solamente los seres que respiramos oxígeno, ¿verdad? Superficie. ¿Qué es lo que pasa en el paciente con una inflamación? Bueno, pues básicamente que nuestras células ciliadas, las que están en el, ¿se acuerdan bien? Todo el epitelio bronquial está recubierto por epitelio cilíndrico. Ese cilíndrico se llama epitelio cilíndrico especializado, porque por encima del cilíndrico tenemos unos pelitos que están todo el tiempo movilizando el moco. Todo lo que yo respiro, que es sucio, por ejemplo, como bacterias, polvo, estos cilios se encargan de movilizarlo. Entre estos cilios existen unas células que se llaman macrófagos alveolares o neumocitos tipo 3, que son mis policías, digamos, por decirlo así. Estos detectan cualquier cosa rara, la engullen, sea polvo, sea bacteria, sea cualquier cosa, ¿no? Porque incluso un parásito puede llegar a ser. Entonces, estos macrófagos alveolares son la principal barrera de defensa que tenemos. ¿Qué pasa a nivel alveolar cuando empieza la infección? Primero vamos a ver un cuadro inflamatorio. Bien, este cuadro inflamatorio se va a dar por la respuesta que vamos a dar, que van a dar mis macrófagos principalmente y mis linfocitos ante el agente extraño. En este caso, ¿qué va a ser? Pues el virus, ¿no? Al haber inflamación, el endotelio del capilar se va a inflamar. Aquí surge una pregunta de examen muy común. Si el endotelio del capilar está inflamado, va a haber fuga de líquido al espacio extravascular. Ese líquido que va a empezar a fugarse, ¿va a ser un exudado o va a ser un trasudado? Una vez más les repito la pregunta. El líquido que fuga al espacio extravascular del capilar al alveolo, ¿es un exudado o es un trasudado? Alguien diga una teoría. ¿Qué crees? Lo avanzamos esto al principio, cuando llamamos inflamación. Es muy diferente. Los dos son edema. El edema es líquido que se fuga, ¿verdad? De la arteria. Fuga, atraviesa la pared y se fuga el líquido. Pero en este caso, un líquido es por inflamación y el otro líquido es por cambio de presión. Alguien me está respondiendo. Lo que pasa es que el chat. Bueno, se les ha olvidado. Un exudado, doctor. Ya, hablamos de un exudado. ¿Qué diferencia había entre un exudado? Bueno, pues que el exudado era de origen inflamatorio, como en este caso, y había proteínas ahí, había albúmina principalmente. El exudado, ¿se acuerdan que era turbio? Que era un frasquito que mostré, ¿se acuerdan que era medio turbio, que era translúcido? Y el trasudado era un líquido que se daba por salida por cambio de presión. En este caso, el líquido que está llenando ese alveolo es un exudado. ¿Por qué? Por la lesión del capilar. Bien, el capilar está lesionado, está inflamado y empieza a llenarse de líquido. Pero además del líquido empieza a llenarse de secreción, de mucosa. Ahora, estas secciones no van a afectar todo el pulmón en principio, van a afectar sectores. Por ejemplo, si afecta un lóbulo, vamos a llamarla neumonía lobar. Afecta solamente un lóbulo pulmonar. Si afecta varias secciones, entonces vamos a empezar a sospechar que el bronquio también está afectado. Vamos a llamarla bronconeumonía. Afecta las terminaciones finales, ¿no?
Entonces estamos viendo acá en este gráfico de que nuestro paciente, por ejemplo, tiene un malestar, ¿no? El principal síntoma por eso va a ser la dificultad respiratoria. Bien, en ese gráfico, entonces, hemos visto de manera muy, muy resumida cómo pasa esto, ¿no? Hay alteración de la presión capilar, empieza a fugarse líquido, edema, exudado, y esos alveolos básicamente se empiezan a llenar de agua, de líquido, exudado. Pues el aire cuando entra ahí adentro es como si yo echara una piedra en un pozo, el aire llega hasta ahí y como está lleno de líquido no se intercambia básicamente. Por eso tengo que hacer esto. Respirar rápido, ¿por qué? Porque mis alveolos están llenos de líquido. Básicamente me estoy ahogando en mi propio líquido edematoso. ¿Qué es lo que pasa? Eso se llama edema agudo del pulmón. Bien. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo llega ese líquido cómo llega ese agente hasta el pulmón? Bueno, puede ser porque yo vomito, la broncoaspiración, y parte de ese vómito desarrolla bacterias adentro en el pulmón y produce infección. Puede ser que alguien me contagie, yo estoy con coronavirus, ¡achú! Voy a estornudar y delante me va a llevar a los que están míos, ¿verdad? Se llaman gotitas de flush. También puede pasar de que esa bacteria no solamente se quede en el pulmón, sino se disemine. Es raro realmente, por ejemplo, el estreptococo betamolítico que produce la faringoamigdalitis y endocarditis, hemos visto, una vez que se disemina por la sangre, puede acabar produciendo neumonía en el paciente también, ¿verdad? Nosotros, ¿qué mecanismos de defensa tenemos? Bueno, pues a nivel de la nariz tenemos un montón de pelitos, ¿verdad? Se llaman vibrisas, y más adelante, en todo el árbol bronquial, tenemos unas células especializadas, ¿verdad? Ese epitelio cilíndrico, pero ese cilíndrico tiene unos pequeños vellos, unos cilios, ¿verdad? Esos cilios, como hemos visto hace rato, son los que se encargan de retener todo lo raro que pasa por ahí. Y finalmente, a todos nos ha pasado alguna vez que nos atoramos, ¿no ven? Estamos tomando nuestra leche, estamos tomando algo y a veces pasa que parte de la comida se me va al aparato respiratorio. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Cuando se me va algo de comida al aparato respiratorio. ¿Qué es lo que hace en mi cuerpo? Es un reflejo que tenemos, ¿bien? El reflejo de la tos es una especie de reflejo para evitar justamente. Bien, nos quedan 5 minutos todavía. Voy a ir rápidamente con esto y continuamos en la segunda parte, ¿ya? Antes de que siga avanzando, ¿alguien tiene alguna pregunta? Todo está en silencio, parece que nadie tiene preguntas. Dígame. También la pueden mandar por el chat su pregunta, no hay problema. Pero lo que quiero que quede claro aquí es el mecanismo. La bacteria, si se han dado cuenta, no es la que produce del todo la lesión, ella es la que comienza. Lo que pasa es que la bacteria, al tocar el endotelio del capilar, estimula respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria es la que hace que mis alveolos se llenen de líquido, de edema. Si fuera posible sacar ese líquido, el paciente respiraría tranquilo. Pero desafortunadamente no hablamos de un alveolo, hablamos de miles de alveolos que están llenos de líquido, entonces por eso nos dificulta la respiración y ahí es donde empieza la clínica de la neumonía. Bien, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Para que pueda avanzar esta segunda parte. Estas neumonías tienen fases, por lo general son 4 fases, y esas lo vamos a ver ahora. Lo que voy a hacer va a ser terminar esta clase y dentro de exactamente 5 minutos voy a empezar la segunda parte. Así que les da tiempo de ir a traerse un café, de tomarse algo, y nos vemos dentro de 5 minutos. Mando la invitación ahora mismo, ¿ya? Ok, doctor. Sí, doctor.